El día de hoy vamos a analizar lo que es el tema lenguaje, naturaleza, desarrollo e inteligencia. Y pues gran parte de las aportaciones culturales que existen en la humanidad se encuentran cifradas en códigos que requieren de un entrenamiento especial para poder interpretarlos. En la actualidad, las concepciones acerca de lo que es el lenguaje son un poco mucho más flexibles que anteriormente y flexibles en relación a las diferencias que pueden existir entre lo que es el lenguaje animal y lo que es el lenguaje en el hombre. Unos y otros, los hombres y los animales, adoptamos formas de comunicación que resultan innatas, como cuando demostramos una emoción. El lenguaje se relaciona con símbolos, con letras, con signos, etc. Y han podido ser utilizados con éxito en chimpancés, por ejemplo, en su entrenamiento. El hombre posee una ventaja adicional por sobre los demás seres, en este caso los animales. Puede crear convencionalismos cada vez que él lo requiera para poder comunicarse. Y un ejemplo de esto es la forma novedosa con que los jóvenes de ahora se comunican a través de sus mensajes de texto y todo, o sea, han creado su propia simbología. Existen dos posturas de la adquisición del lenguaje. Una de ellas es la que tiene que ver con la teoría del aprendizaje y del lenguaje, y la otra es la postura innatista. Vamos a analizar lo que es la postura de las teorías del aprendizaje. Para ellos se entiende el lenguaje como una conducta aprendida, igual que como son aprendidas todas las demás conductas en el ser humano. Y se aprende a través de lo que es el aprendizaje por consecuencias, este aprendizaje del que hablaba Skinner. Entonces, a medida que nosotros recibimos un reforzamiento, ya sea positivo o negativo, a repetir cierta frase, es que aprendemos a seguirla emitiendo, ¿sí? O sea, cuando emitimos un sonido y es reforzado con un estímulo positivo, con un reforzador positivo o negativo, es más probable que nosotros podamos repetir esa conducta, es decir, por reforzamiento y castigo. La teoría del aprendizaje social, también dentro de estas teorías, enfatiza el papel determinante de la observación y la imitación como los principales recursos para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice la teoría innatista del lenguaje? Ellos atribuyen la habilidad de podernos comunicar a algo que está relacionado ya con una dotación que los seres humanos traemos biológicamente determinada y se rige por reglas propias de la especie, a lo que a veces se refiere es que sigue las reglas de la adquisición como cualquier otra destreza, así sería el lenguaje. Y entonces es diferente dependiendo de la especie a la cual nosotros pertenecemos. Ambos enfoques coinciden en considerar al lenguaje y al pensamiento como alcances de un momento culminante en lo que es el desarrollo. En cuanto se da la posibilidad de manejar abstracciones, es decir, elementos subjetivos. Si nosotros vamos a adquirir el lenguaje una vez que hemos adquirido la capacidad también de tener representaciones mentales de los elementos que nos rodean en el entorno en que nosotros nos desarrollamos. Bueno,
Eso sería, así en aspectos generales, lo que es el tema relacionado con lo que es el lenguaje. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco lo que es el tema de inteligencia. Este término alude a ciertas características como las aptitudes, como la lingüística, lógico-matemáticas, espacial, corporal sinestésica, sensibilidad hacia otras personas y conocimiento de sí mismo, que a pesar de ser independientes interactúan entre sí. Son características que no pueden ser observadas y por lo tanto son inferidas, es decir, se deducen a partir de la observación de algunos comportamientos. Es susceptible de ser manejada, medida y controlada. Y difícilmente podríamos definir lo que es la inteligencia. Sin embargo, vamos a manejar una definición de lo que es inteligencia y la vamos a definir como la capacidad global de actuar con un propósito, de pensar racionalmente y enfrentarse de manera efectiva con el ambiente para poder adaptarnos. Entonces, la inteligencia es la capacidad que tiene que ver con la adaptación de cada uno de los seres vivos. Nacemos con cierto nivel de inteligencia que puede disminuir o aumentar según las experiencias y el medio ambiente en los cuales se desenvuelva la persona. Cuando el ambiente es rico en estímulos, el nivel de inteligencia sería mayor que en aquellos ambientes en los que la estimulación es muy pobre. Entonces, el ser inteligente quiere decir que estuvo sujeto a una gran estimulación. Entonces, hay niños que crecen y se desarrollan en ambientes muy pobres en cuanto a la estimulación y su capacidad de desarrollar estas habilidades pues es más corta o menor que la de un niño que está sobreestimulado. Profesionalmente, en la psicología se utilizan las pruebas de inteligencia. ¿Y qué es lo que hacen las pruebas de inteligencia? Bueno, están diseñadas a través de reactivos o preguntas que constituyen una herramienta para medir las conductas consideradas como inteligentes. Otra teoría dentro de lo que es la inteligencia es la que se refiere al cociente intelectual o CI de William Stern. Y este concepto se refiere a la representación de la relación entre la edad mental y la edad cronológica que se adquiere a través de una operación aritmética en relación a las conductas que una persona muestra dependiendo de la edad cronológica que tiene. Muy bien, serían los conceptos generales que revisaríamos aquí en relación a lo que es lenguaje e inteligencia. Son temas muy profundos que podrían ser tema de todo un semestre. Nosotros lo vamos a revisar muy someramente y te voy a pedir que hagas una revisión de las principales teorías de la inteligencia y te voy a mencionar dos principales sobre las que quiero que investigues en lo que resta de esta clase y ya sabes, mandar tu evidencia. La teoría de la inteligencia de Perkins es P-E-R-K de kilo y N-S, y la otra es la de Gardner, es G-A-R-D-N-E-I-R. Muy bien, sería todo. Que tengas excelente tarde.